¿Qué tal, compañeros, compañeras? Bienvenidos y bienvenidas a otra edición más del miércoles contextual. Ya sabéis, este espacio en el cual la verdad es que no sé muy bien qué es lo que hacemos, quiero decir, tenemos una amplia variabilidad, ¿no? Una vez hacemos una cosa, otra vez hacemos otra. Ahora, pues, estamos entrevistando a personas que tienen una experiencia muy grande, ¿no? Y que, sobre todo, yo diría que más allá de la experiencia que tengan, ¿no? Su recorrido y aquello que hacen, pues yo te diría que están muy en consonancia, ¿no? Con lo que nosotros mismos tratamos también de hacer, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido, bienvenida, ya te lo digo, ¿no? Quédate porque hoy entrevistamos, tengo la suerte, ¿no? Tengo el placer, ¿no? De entrevistar a Mauricio, sí. Bienvenido, Mauricio, muchísimas gracias por estar Sí, aquí. gracias José por la invitación y vamos a hablar de series, ¿no? Era de eso, ¿no? Eh, Era es- totalmente es- de eso, ¿no? Oye, cómo me enganchó la de How to Get Rid of Murder, ¿no? sí, Carajo, o sea, tenéis que ver esta serie, de verdad, la tenéis que ver, está genial, ¿no? Sobre todo si os interesa el tema del comportamiento verbal, ¿no? De cómo pues, la historia de aprendizaje junto con las contingencias actuales van dirigiendo pues, la vida de las personas, ¿no? Y cómo el comportamiento verbal regula, ¿no? Regula tantísimo, pues, el resto del comportamiento, no verbal, ¿no? Si es que existe algo como el comportamiento no verbal, al fin y al cabo, ¿no? En definitiva, que tenéis que ver esta cierto, serie, ¿no? Tenéis que verla, ¿no? sí. Eh, Nos enganchó muchísimo, ¿ah? Y es un chiste personal, es un chiste secreto, pero está lindo eso. Pero gracias por la invitación, José. Me por encantan supuesto que sí. los miércoles contextuales. Por supuesto, tratamos eso, ¿no? De que sea un espacio, pues, sobre todo participativo, ¿no? Ya sabéis que si tenéis alguna pregunta, algo que queráis aportar, conocer, preguntar, pues, este espacio también es para ustedes, ¿eh? Si alguien dice, esto es una modalidad que la verdad es que nunca lo he hecho, pero si alguien quiere participar ahora mismo aquí, pues que nos escriba y yo le paso el enlace. Tenemos aquí un invitado espontáneo o una invitada espontánea, yo qué sé, a ver qué puede pasar, ¿no? Eh, bienvenido, ¿no? Como ya te decía, bueno, para que no le conozcáis, Mauricio forma parte de Intercontext, ¿sí? Ya sabéis, ponéis Intercontext en Google y podéis encontrar un centro especializado en atención psicológica y también formación para profesionales, ¿no? Que de alguna manera me han invitado, ¿no? También a que dé algo de formación allá, ¿no? Y tienen un programa excelente, excelente. Pero bueno, antes de llegar a Intercontext, vamos a empezar por ti, Mauricio. ¿Cómo fue que te estás dedicando a esto de la psicología? Siempre intento rastrear el cómo fue. Es una pregunta interesante porque es una pregunta que te la hacen desde que comienzas a estudiar, ¿no? Qué te Ujú, hace decidir por esa carrera? Por qué psicología y no sé, derecho u otra, alguna otra? Y es que no lo sé. Esa sería mi respuesta al comienzo. No sé exactamente qué es lo que me define a estudiar psicología inicialmente. No sé si parte del propio sufrimiento que uno va teniendo o el que va viendo y que va conociendo y posteriormente ya me empieza a perfilar un poco más hacia la clínica, que es lo que termina atrapándome, ¿no? ujú, Y pasa esto, o sea, eh, dentro de mi historia de vida voy rastreando algunos episodios en los que se marca mucho el dolor, como tener, por ejemplo, familia con dolor crónico, y todo esto creo que me configura más hacia estudiar psicología y poder atender eso, ¿no? ujú. Fíjate, ¿no? Que yo creo que las personas que nos dedicamos, ¿no? A la práctica clínica, ¿no? Hace tiempo lo hablaba con un profesor, ¿no? Amigo también, ¿no? Y mentor. En cierta manera, porque quiero decir, no todo el mundo se dedica, ¿no? A estar con el sufrimiento humano y a trabajar con ello para Ujú. que lo propicie, ¿no? En cierta manera, no sé si tenemos, no creo que tengamos que estar como tan habituados, ¿no? Pero en cierta manera sí que alguna parte de nuestra historia tiene que haber tratado en algún momento sobre dolor, ¿no? De alguna manera, sobre sufrimiento Sí, humano, ¿no? Creo yo, ¿no? Para que yo creo que casi todas las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Con asiduidad, ¿no? Hablando, ¿no? Con compañeros y con compañeras, ¿no? Está este punto, ¿no? De decir, oye, en algún momento hemos entrado en contacto con el sufrimiento humano, ¿no? Y, y entrar en contacto con ello ha sido significativo, ¿no? Para que de alguna manera, ¿no? Para que nos dediquemos a lo que nos dedicamos. No sé sí, cómo verías tú esto. sí,
Creo que en mi experiencia he preguntado también qué es lo que te lleva a estudiar esto, ¿no? ¿Por qué a la clínica y no, por ejemplo, educativa u organizacional? Y termina siendo una respuesta muy parecida. Creo que en algún momento tenemos contacto con nuestro propio sufrimiento y con lo que nos toca vivir en cierta medida nos va condicionando y llevando a que nuestra práctica termine inclinándose hacia ello, ¿no? Ujú. Qué bueno. Y la respuesta, ¿no?, que has dado, ¿no? No sé, ¿no? No sé por qué porque es de psicología. Sí, es que no la encuentro. La busco y digo, ¿qué me pasaba cuando tenía, no sé, 18, 19 para estudiar psicología? ¿Por qué no estaba estudiando fotografía? No lo sé. Y es que no lo encuentro. Pero pienso que eran los eventos que me tocaban vivir en ese momento. Y ya después sí empiezo a encontrar, por ejemplo, que tengo familia que falleció por cáncer y después Ujú. me encuentro un poquito más apegado a trabajar con personas que están sufriendo, que les está tocando despedir a alguien muy amado. Entonces, es eso, ¿no? Es tu propio sufrimiento que en cierta medida te encamina a atender quizás en parte lo que te ha tocado vivir. Totalmente. Yo creo que es común, ¿no? Cuando has dicho eso de no lo sé, ¿no? Para mí ha sido como, carajo, pues yo tampoco, ¿no? Es decir, yo cuando me fui a estudiar psicología fue porque quería salir de casa. Es decir, yo era por eso. Es decir, no, esto de que no, es que yo siempre he querido ayudar a las personas, es que era mi vocación, que va. Nada, yo lo que quería era salir de casa, ¿no? Sí, es Y, verdad. y acabé, ¿no? Y acabé en esta carrera, ¿no? En psicología, ¿no? No, y qué bueno que acabamos aquí. ¿No? Imagínate, qué coincidencia que tu camino al querer salir de casa y el mío, no sé en qué momento me metí a esto, bueno, nos hizo coincidir en esta entrevista. Hmm. Oye, una pregunta que yo muchas veces me hago, ¿no? A veces muy tentativa, ¿no? Pero ¿no te da la sensación un poco, ¿no? De que si no te estuvieras dedicando a la psicología, ¿no? ¿Te dedicarías a otra cosa, pero que tuviera que ver con personas? ¿Con trabajar para que las personas estén bien? ¿Es algo así para ti? Sí, definitivamente sí. Creo que terminaría siendo de la misma manera algo que trabajé con personas. Ujú. Yo Ujú, creo que en el fondo está de fondo, ¿no?, un poco esto, ¿no? Un poco el hecho de que la psicología es una herramienta, ¿no? Quiero decir, es una ujú, manera, ¿no?, que hemos visto, ¿no?, bueno, pues que nuestro contexto ha determinado, ¿no?, de que tratemos, ¿no?, de estar en contacto con algo que de una u otra manera ha tenido significado y ha tenido sentido para nuestra vida, ¿no? Ujú. sí. ¿Qué hubieras hecho si no fueras psicólogo, José? Yo a No lo veces sé. me encuentro pensando eso y digo, no sé, ¿qué hubiera terminado? Quizás siendo abogado, no como Annalise Keating, pero, pero sí, sí de alguna manera siendo abogado. Algo más regulado, ¿no? Algo más Sí, regulado que Alice algo Keating, ¿no? más sí, sin matar gente, por supuesto. No lo sé, no lo sé. Yo creo que me hubiera dedicado, a veces fantaseo, ¿no? A veces fantaseo con dedicarme a algo, que no implique personas, ¿no? Muchas veces, ¿no? A veces digo: "Jue, estoy cansado de esto, ¿no? Me quiero dedicar a, no sé, pero es que claro, es que después lo pienso y digo: José, ¿hay algo que no implique personas al fin y al cabo, no? Es decir, no hay absolutamente nada, ¿no? Nada, Y entonces vuelvo, ¿no? Me regulo de nuevo, ¿no? Y, y me di cuenta, ¿no?, de que de una manera o de otra yo creo que acabaría haciendo algo tremendamente parecido, ¿no? Que es, yo creo que a mí es servir a los demás, ¿no? Dar un sí, servicio, al ¿no? final es eso. Al final es eso y todos los caminos nos conducen a eso, ¿no? Ujú, así es. En tu caso, bueno, en tu caso trabajas, ¿no? Y tienes experiencia, ¿no? En algo que yo considero que es tiene que ser realmente tremendamente doloroso, ¿no? Que es Sí, lo que me has comentado, ¿no? De ayudar a las personas a transitar por un momento tremendamente complicado de sus vidas. sí. Ahora está siendo mucho más doloroso que antes incluso. ¿Cómo es exactamente? Yo Cuéntanos. lo conversaba hace un tiempo con algunos amigos también y me pasa particularmente, me pasó el año pasado que nunca me había tocado ver tantos casos de pérdida, de duelo, de,
de duelo anticipado, incluso cuando tienes a una persona en cuidados paliativos y todo esto. Y viene siendo muy difícil, ¿no? Y mi práctica clínica que usualmente es muy ligada a poblaciones vulnerables, comunidad LGBT. Por eso te decía que me encanta el curso que han lanzado hace poco, porque va muy de la mano con lo que siempre hago. Se torna un poco más hacia esto del dolor crónico, ¿no? Y al acompañar en un proceso de duelo que termina siendo muy doloroso incluso para uno mismo, ¿no? Y ahí se Ujú. rompe uno de los mitos más grandes que uno siempre lo escucha en aula o que siempre lo terminas escuchando en clases cuando eres estudiante, y es el dolor propio del terapeuta y hasta qué punto uno se compromete con las personas con las que está trabajando, porque realmente es bastante complicado lo que nos toca ver, ¿no? Sí que tiene que serlo, ¿no? Siempre, ¿no? Pues a menudo lo que digo, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Que trabajo más con un modelo tipo FAB, ¿no? Tipo Ujú. trabajando, ¿no? Con los cambios momento a momento, ¿no? Eh, considero, ¿no? En relación a lo que dices, ¿no? Que el autocuidado es tremendamente importante y relevante, ¿no? Y cómo el propio terapeuta, ¿no? Asume o participa, ¿no? De este evento, ¿no? En el cual se interrelaciona, ¿no? Junto a Ujú. la persona, ¿no? Se dice, ¿no? Es así, es totalmente así, ¿no? Quiero decir, yo, por ejemplo, me dedico a estudiar cómo el terapeuta pues, moldea el comportamiento de la persona, ¿no? Pero esto es una parte. Sería genial estudiar, ¿no? Cómo las personas moldean el comportamiento de los y las terapeutas, ¿no? Esto sería genial, ¿no? Como cuando entramos a consulta, entra una persona, terapeuta, ¿no? Ujú. Pero quien sale, pues, está influido. O sea, nosotros como personas terapeutas somos personas Claro. diferentes, ¿no? Es decir, eso tiene una influencia, ¿no? Tiene una influencia en nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, lo noto, ¿no? Yo trato de llevar pocos casos al día, ¿no? Con máximo 2 o 3, ¿no? Ujú. Y yo creo que es algo que tiene sentido en ese espacio, ¿no? Sí, De decir, oye, es difícil. interesante porque, por ejemplo, yo trabajo mucho más con ACT, Ujú, ya hace bastante tiempo, y trabajar con duelo, trabajar con dolor, te hace aprender justamente el propósito de ACT, ¿no? Que es aprender a soltar esa lucha que tienes contra el dolor, ujú, que usualmente es la que llega a consulta de personas que queriéndose sacar algo que les está costando o aliviarlo, pero rápidamente. Y no sé, inicialmente uno se encuentra intentando también resolver el dolor como si fuera algo que se pudiera resolver, pero luego de trabajar y luego de atender, esto empieza a cambiarte también, ¿no? Y ya después te empiezas a encontrar ya no intentando resolver el dolor, sino intentando fomentar autocuidado justamente cuando hay dolor. Y termina siendo así, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Es quedarnos un ratito en silencio y acompañar mientras está doliendo y buscar de qué manera el comportamiento se puede tornar más amable o más cuidadoso en medio de eso. ujú. Pasa eso. Entiendo que una habilidad fundamental tiene que ser practicar la escucha, la paciencia, ¿no? Y el dejar estar. Es decir, como terapeutas, cuando Sí, trabajamos, ¿no? Con dolor, no me quiero imaginar si tenemos prisa, ¿no? Tiene es que ser, eso. ¿no? Un sufrimiento enorme para Porque, el porque, terapeuta, ¿no? porque las personas ya vienen con prisa, ¿no? Y claro, vivimos en un mundo en el que todo nos hace ir a prisa y buscar que las cosas se resuelvan rápidamente. No sé, que las cosas te lleguen a la puerta de tu casa cuanto antes, o que si algo se dañó, lo repares, pero así, que quizás nos lleva a creer que el dolor primero que se puede reparar y lo empezamos a asumir como un problema a resolver. Ujú, Y segundo, que si acaso se pudiera reparar, se puede hacer rápidamente, ¿no? Entonces, ya es aprender a reconocer también que en parte uno empieza a formar parte de esto que llamamos la desesperanza creativa, ¿no? Porque ujú, las personas vienen con el propósito de resolver su problema,
Y la práctica te enseña eso, ¿no? El no sumarnos a la idea de que lo que le pasa en torno al dolor, por ejemplo, tenga que ser un problema a resolver. Totalmente. Los casos que yo he llevado, yo no soy especialista en este tipo de problema en concreto, ¿no? He llevado algunos casos, ¿no? He ayudado a algunas personas, ¿no? Y una de las cosas que veo, ¿no? Que no sé si a ti te pasará también, ¿no? Es, a lo mejor, ¿no? Atiendo a una persona, ¿no? Y estamos hablando, ¿no? Pero yo estoy escuchando lo que esta persona dice, ¿no? Esta persona está hablando, ¿no? Está hablando de su dolor, de cómo... y esta persona, pues, reflexiona, ¿no? Reflexiona en voz alta, ¿no? Delante de mí, ¿no? Yo soy estoy pasivo, ¿no? Estoy escuchando, ¿no? Y es la propia persona, ¿no? La que muchas veces, sin yo decir absolutamente nada, ¿no? Es la que te dice algo así como, José, hay que ver, es que no aguanto con este dolor, pero es que ya sé que esto es parte de la vida, ¿no? Y, joder, ya sé, no me queda otra, ¿no? Y como que las personas mismas van llegando, ¿no? O sea, se hacen como una especie de autodesesperanza creativa, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, Van como sin que tú digas nada, ¿no? Y esto me parece precioso, ¿no? Porque cuando tú dices algo, esto ya no se produciría, ¿sí? Si tú dijeras ahí algo, la persona no produciría esto, ¿no? No sé si tú has tenido esta experiencia o algo así. sí, en realidad es interesante, ¿no? Porque no es lo mismo como que trabajar, por ejemplo, con ansiedad. En el dolor uno aprende a valorar mucho el silencio, ¿no? Y ese silencio que lleva a la persona también a encontrarse cara a cara con aquello que le está doliendo y que le está acosando y a soltar su propia lucha, porque al final es esto, ¿no? Es esa lucha que le está generando mayor sufrimiento y que cuando se va dando cuenta no se está resolviendo nada de lo que le duele y va llegando a su propia desesperanza creativa, ¿no? Pasa muchísimo realmente y es Ujú. sumamente interesante. Uno se convierte en un espectador al final, ¿no? Terminas anulándote por completo. Sí, y creo que eso es difícil de hacer, creo yo, ¿no? Porque generalmente, ¿no? Estamos en la carrera, lo que se nos enseña, ¿no? Es el tema, ¿no? De que, bueno, tenemos que hacer cosas, tenemos que ser activos, ¿no? Tenemos que emplear un protocolo, ¿no? Pero este protocolo es silencio, ¿no? Te Sí, imaginas, ¿no? O sea, una sesión, ¿no? Que en el protocolo sea, quédate callado. Como, claro que tampoco se podría protocolizar, ¿no? Porque no, claro. tienes que estar muy atento, ¿no? Cómo la persona se va sintiendo en ese momento, no es un protocolo en el cual, mira, ¿sabes qué? Ahora yo me voy a quedar en silencio y tú vas a reflexionar, ¿vale? Venga. Y ya te quedas así, ¿no? Y que no se trata de esto, ¿no? Es ser un poco No, sensible a lo que va es pasando. interesante porque lo conversaba hace un tiempo con Manuel O'Connell, porque hablábamos sobre esto del silencio terapéutico Ujú. y pasa que como terapeutas llega un momento en el que nos comienza a incomodar que haya silencio en terapia, ¿no? Y nace en nosotros esa idea de, ok, joder, lo tengo que cortar o lo tengo, ¿qué digo para que se siga produciendo la conversación? Pero en el caso del dolor y en general en la atención, la persona misma a veces se queda sin mucho que decir cuando lo estamos cortando constantemente para ir con ese propósito de seguir un protocolo, ¿no? Ujú. Y no, yo no soy de protocolos. No me pasa eso. Soy así como despatologizador, porque desprotocolizador. Desprotocolizador. Sí, Qué es bueno. verdad. Bueno, sí, pues muy como tendría que ser, ¿no? Tanto porque una intervención en algo como es el dolor por una pérdida, ¿no? Que es algo vital. Es decir, no hay Sí. protocolo para la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber No, protocolo para el dolor vital, ¿no? Eso por un lado y por otro, pues, muy con la filosofía, ¿no? Del análisis de conducta, ¿no? Que es la máxima adaptación a la historia de aprendizaje, ¿no? A lo que está claro. ocurriendo delante de ti, ¿no? Imagínate un protocolo para el dolor. Qué terrible, ¿no? Ujú. Y no sé, fíjate, ¿no? Porque aquí estamos hablando un poco, ¿no? De que la persona puede llegar, ¿no? A un propio entendimiento de lo que le está ocurriendo, ¿no? Y él lo hace, pues, en interrelación con el terapeuta, aunque el terapeuta no esté hablando, ¿no? Y eso a mí me hace reflexionar, ¿no? Se me viene a la cabeza, ¿no?
lo social que resulta la salud psicológica. Es decir, esta persona, si le da vueltas a esto o si reflexiona en su casa, no, es posible que no tenga esta experiencia, ¿no? Sin embargo, Ujú. pues lo haga delante de otra persona, ¿no? Cuya presencia es totalmente permisiva, es totalmente validante, es, oye, yo aquí no soy el protagonista, es un espacio en el cual tú puedes hablar, ¿no? Y se te permite, ¿no? Y la Ujú. persona pues, reflexiona, pero ya lo hace de manera diferente, ¿no? Lo hace en voz alta, se escucha y también se siente lo suficientemente cómodo como para ser escuchado o ser escuchada, ¿no? Y yo creo que esto pone de manifiesto más que nada, ¿no? O sea, el hecho de que el sufrimiento psicológico no es algo individual, es algo social, está socialmente Social, mediado, ¿no? sí. Y socialmente censurado también, creo yo. A veces en clases compartimos esta idea, ¿no? De que es como si el sufrimiento ajeno nos incomodara, Ujú. porque hay la sensación de que tenemos que aliviarlo cuanto antes. Y volvemos a la idea anterior de que existe una inmediatez para reducir el sufrimiento eh, lo más rápido posible, ¿no? Y cuanto menos sienta la persona y cuanto menos le duela, mucho mejor. Y creo que parte de esa idea sigue también la invalidación, ¿no? El repetirnos que no nos tiene que doler o no nos tiene por qué doler y que mientras menos dolor exista, pues, no sé, más exitosa será nuestra vida o mejor nos va a ir. Entonces queda la idea de deshacernos de eso cuanto antes, porque de lo contrario no vamos a poder vivir la vida que deseamos. Y ahí se emprende esa lucha, cosa que sucede en terapia, ¿eh? ¿No? Porque en realidad, si hay algo que a mí me parece es que justamente son los modelos contextuales los que empiezan a invitar un poquito al dolor a que se haga presente, Ujú. validándolo, escuchándolo y permitiéndolo, ¿no? Y no como algo que se tenga que cambiar en sí mismo, ¿no? Sino dándole apertura que puede estar ahí acompañándonos un rato y quizás con un terapeuta que no tiene el propósito de modificarlo para nada. Ujú. A menudo, pues, esto muchas veces se puede confundir, ¿no? No, pero entonces eso es conformismo, ¿no? Como, bueno, eso es conformismo, ¿no? Entonces tú me estás diciendo que el terapeuta no hace nada. Pues yo creo que es justo lo contrario. Yo creo que, Ujú. yo creo que es justo lo contrario, que es el hecho de decir, oye, no es conformismo, quiero decir, es súper ambicioso el hecho de aprender una nueva manera más eficaz, ¿no? De estar con tu propio dolor, ¿no? Quiero decir, lo conformista sería lo opuesto, lo conformista sería, digamos, entrar, ¿no? En lo conformado, ¿no? A fin de Ujú. cuentas, en lo conformado por la propia sociedad, ¿no? Es decir, eso es lo conformista, ¿no? No hay nada más. eh, Había un dicho, ¿no? Por ahí, ¿no? Que decía, es de duros, es de ser muy duro ser blando, ¿no? Ujú. Estaba como este juego de palabras, ¿no? Que marca relacionalmente, ¿no? Cierta respuesta de aproximación, ¿no? Hacia querer ser blando, digamos, para ser duro, ¿no? Que es el hecho de lo difícil que es ser vulnerable, ¿no? Lo difícil que es Sí. aprender a dolerse. Eso sí que es difícil, ¿no? Y es algo con lo que en PAP, por ejemplo, se trabaja mucho, ¿no? El incluso enseñarle a personas que pueden haber sido completamente censuradas, criticadas, reprochadas, a encontrar un espacio seguro en terapia. Em, esta otra parte de mi práctica clínica, por ejemplo, que está muy ligada a personas LGBT, es una muestra clara de ello, ¿no? Venir de tratamientos, por ejemplo, en los que toda la raíz de su propio sufrimiento no se ha contado en terapia, no se ha dicho en terapia por el qué dirán, por el qué va a pensar el terapeuta. Y yo me encuentro con consultantes que a veces experimentan, y válidamente, muchísima vergüenza, muchísimo temor de decir que soy gay o soy lesbiana. Entonces, me pasaba hace unas semanas, por ejemplo,
que atendía en consulta a una chica que yo intentaba rastrear por qué tanta ansiedad y por qué tanto temor, hasta que casi a la mitad del tratamiento, ya no, de la consulta, muy voluntariamente me dice, no, es que pasa que yo tengo una novia, y ahí está el punto por el cual sufre, ¿no? Ujú. Y justamente es mostrarse así de vulnerable y escuchado y no juzgado, ¿no? Lo que permite también en gran medida que la persona pueda encontrar un espacio bastante seguro para que su propio tratamiento pueda darse. Qué interesante es esto, ¿no? Porque cuando hablamos de personas que se experimentan como hetero, ¿no? Eh, no hay necesidad de hablar de un espacio seguro en ese sentido, ¿no? Exactamente. Es muchas veces por contraposición que nos damos cuenta, ¿no? Eh, te voy a hacer una pregunta pues muy directa, ¿no? Yo ya sé la respuesta, pero igualmente creo que es un buen punto para visibilizarlo, ¿no? ¿Tú consideras que existe verdadera igualdad en nuestra sociedad? Para nada. Yo no considero eso. Fíjate que muchas veces, ¿no? Miramos, ¿no? Y decimos, hombre, es que la diferencia con hace 30, 40, 50 años es Ujú. grande, ¿no? Sí. Eh, eh, Como si tuviéramos que parar y dar las gracias, ¿no? Es algo así como, hombre, es que en vez de pegarte un palo en la cabeza, solo te han rozado la pierna, ¿no? Para mí es eso, Ujú. para mí es eso, ¿no? Es decir, que, no, es que, o también este discurso, ¿no? De que, no, es que tienen, es que tienen, ¿no? Los diferentes, ¿no? Ujú. Más derechos, ¿no? Es que ahora tienen privilegios y es como, no, Sí, no, es no, eso. O no sea, está pasando eso, ¿no? No sé tú cómo lo ah, ves. yo lo veo así, tal cual. Y mira, yo te podría decir por experiencia que yo nunca he visto tanto sufrimiento, aparte del duelo y cosas así, eh, en otras comunidades que no sean, por ejemplo, las comunidades trans, que encarnan una manera de dolor y una forma de sufrimiento que, que involucra, que creo yo refleja toda la desigualdad que existe, ¿no? Desde acceso dignamente a la salud, lo laboral, por ejemplo, en lo familiar, el verse excluidos, excluidas. Entonces, te encuentras con eso y dices, ¿dónde está la igualdad? Que si tú dices excluide, por ejemplo, te empiezan a criticar que por qué hablas así, por qué quieres reformar el lenguaje, y ahí está eso, ¿no? O sea, te encuentras con esa lucha de que, que tú dices, bueno, no que no existe, no que no existe desigualdad, entonces pasa aquí en Perú eso, ¿no? Que, están pidiendo más derechos. No, no están pidiendo más derechos. A lo mejor están pidiendo derechos que no los hay o que no existen Que nunca tuvieron. o que son muy, muy esquivos, ¿no? Y que si existiría igualdad no se tendría que reclamar por ellos. Pero viste que se reclama, entonces es que no hay una igualdad. Además, también es, bueno, si estos derechos se dieran, ¿no? ¿En qué te afectaría a ti? ¿Qué de malo, no? Quiero decir, a veces, ¿no? Como por ejemplo pasa Exactamente. con el derecho al aborto, ¿no? Es como, oye, que el derecho al aborto es derecho al aborto, no es obligación, ¿sabes? Sí, No, no va a haber por ahí la policía del aborto, ¿no? Que va a perseguir a mujeres embarazadas para obligarlas, ¿no? O sea, no, no, no se trata de eso. Sí, sí. pero como qué difícil, qué complicado es, ¿no? Porque yo creo que aquí también muchas veces se tiende a demonizar al exogrupo, ¿no? Que es como que ves estos extremistas conservadores que son el diablo, son... Y claro, no se trata tampoco de eso, ¿no? Aunque muchas veces entren ganas, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Sino de decir, oye, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para que cada vez más personas luchemos por los derechos. Ese es el objetivo, ¿no? Creo yo, ¿no? La propia... Pero es como cuando tú hablabas de, yo recuerdo mucho este post que tú hiciste sobre la depilación Ujú. y, y es empezar a reconocer también, incluso hasta los comportamientos más pequeñitos con los que nosotros hemos ido creciendo,
Ujú. y darnos cuenta de cuán parte de nuestro aprendizaje se ha hecho, se ha tornado, y ya poder elegir si continuamos con eso o nos vamos despojando de eso, ¿no? Es difícil, Porque ¿eh? Es al algo final que, lo tenemos como tan puesto como el color de nuestra piel que ni cuenta nos damos de que está ahí. Y me totalmente, refiero al machismo, por ejemplo, ¿no? totalmente. Eh, Cuesta mucho, ¿no? Decir yo soy machista, ¿no? No, Cuesta mucho, ¿no? Inevitablemente, o sea, yo, José, o sea, yo reconozco que soy machista, obviamente, y que tengo muchos comportamientos, ¿no? Que cuesta verlos, y sobre todo cuando los empiezas a ver, al principio te enfadas. Al principio es como, exactamente. no, ya, Eso yo no que va soy a ser. así. Sí. Y discute, quieres discutir, razonar, ¿no? Y aquí, ¿no? Y tratar de convencer, ¿no? Que son herramientas que están muy entrenadas, claro. Entonces cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho. Después viene la vergüenza, ¿sí? Después viene la vergüenza. Después de cuando hay algún que otro pico de cabreo, creo yo, ¿no? Pero yo creo que la vergüenza es una buena sensación, ¿no? Cuando un hombre siente vergüenza por ciertos comportamientos, creo que no está mal, ¿no? Sobre todo si se trata de comportamientos hacia otras personas, ¿no? Creo que, al menos en mi caso, es un indicador, ¿no? Que es como, uy, estos momentos, ¿no? De decir, ok, me estoy dando cuenta y paso del enfado a la Ujú, vergüenza, ¿no? Es como, cosa. Este es el siguiente paso, ¿no? ujú. No es nada fácil, no es Sí, nada fácil, creo no, yo. no, no es nada fácil, porque también lo tienes tan socialmente hecho parte que al comienzo termina siendo la oveja negra que descubrió y que se dio cuenta de esto, ¿no? Y Ujú. estás contra todo un sistema de aprendizaje. Sí, no, no es nada fácil. Así es, así es. Qué importante es que estas cosas se hablen, ¿no? En un contexto de salud psicológica, ¿no? Para las personas, ¿no? Porque una persona no viene solamente con su síntoma, ¿no? No viene con su No, síntoma, ¿no? Sino que viene con su exactamente. síntoma en una sociedad concreta, ¿no? En un contexto concreto, con unos predisponentes, si queremos llamarlo, ¿no? Eh, Sí, es concretos. cierto, ¿no? No, no escapamos del contexto. Ujú. Y, y es como atender mujeres, por ejemplo, sin entender la diferencia que puede haber de por qué la mujer está en casa cuidando a los niños y todo lo que eso, a pesar de que sea aceptado por ella, todo lo que para ella puede representar, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Mira, por aquí Entonces, tenemos algunos comentarios. A ver. Mira, aquí tenemos a Henry Cadenas, que nos dice los mejores, los mejores. Aquí tenemos a Carlos, que nos dice grandes colegas. No somos tan grandes, al menos yo mido apenas 1,70 m y algo, ¿eh? No, no soy tan mira, pues grande. no, eres más alto que yo. Sí. Yo siempre me gusta siempre hacer el payaso con estas cosas. Grandes colegas, digo, no, soy más bien bajito. Es como, Mira, aquí nos saludan desde Suecia. Eso te pilla lejos, ¿eh? sí, bastante. Evelyn, Evelyn. ¿Qué tal, Evelyn? Te saludamos. Y aquí Ángel Rodríguez, que ya... Ángel, te vamos a dar un carnet de socio, ¿no? ¿Cuándo quieres participar con nosotros? Algún día te vamos a pasar un enlace para que estés aquí con nosotros, ¿no? Porque ya, vaya, ya te vamos a dar el premio, ¿no? El premio al compañero del mes. La vergüenza, como toda emoción, tiene una función y utilidad, pero es tan desagradable que no la vemos y la rechazamos en automático. Y la Totalmente de censuramos acuerdo. mucho, ¿no? Creo que la vergüenza es de lo que más invalidan. Es como que, no, no sientas vergüenza, cuando te estás Sí, jodiendo de vergüenza por dentro. sí, es como, qué vergüenza tengo. No, hombre, tú no sientas No, vergüenza, si no está mal. Ah, vale, ok, perdón por sentir te- vergüenza. Como ahora, además de sentir vergüenza, me siento culpable, ¿no? Por sentir vergüenza, ¿no? Así es. Aquí tenemos a Mijail Alexander, que comenta, un gran saludo. Pero ¿cómo de grande, Mijail? A ver, operatívízame esto, ¿no? Es un gusto escucharlo, profesor y colega Mauricio. Qué bueno, Mijail. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Pues, bueno, estábamos diciendo, ¿no? Que el sábado pasado estábamos en plena clase, ¿no? En plena clase de, precisamente, ¿no? De este programa tan excelente que tenéis Sí. de ACT, ¿no? Cuéntame, ¿cómo surgió esto de Intercontext? Háblame un poco de esto. Fue una idea bonita. En realidad, estábamos pensando, yo venía de compartir un poco de terapias contextuales, pasa que aquí en Perú TCC es bastante fuerte. Hablar de ACT, hablar de DBT, cuando yo estaba terminando la maestría era, esas son modas o son, pasa esto, ¿no? ¿Son sectas? No, ese fue José Luis. A ver, un poco secta sí que es, pero de lo Pero, bueno, ¿eh? pero secta buena. Entonces, eh, pasaba esto otro también que lo, los accesos a formaciones, por ejemplo, en DBT, lo conversaba con Víctor y con Adrián, que son dos estupendos profesores que nos acompañan en DBT, se tornan un tanto inaccesibles. Entonces yo le preguntaba eso a Víctor, ¿no? Si DBT tiene este espíritu de buscar que DBT llegue a la más de gente posible, ¿por qué carajos cuesta tan caro? Claro, ¿Cómo va a ser accesible para todos si es que cuesta una barbaridad? claro, ¿no? Una de las cosas que propicia la accesibilidad son los precios bajos, quiero decir, no hay medida más Exactamente. eficaz, ¿eh? que bajar No, los no precios. hay forma. Entonces, así puede llegar a la más de personas, ¿no? Pero si tú pones un entrenamiento de 2 días que te va a costar lo que acá vendría a ser la mitad de un sueldo básico, no lo estás haciendo precisamente accesible. Entonces fuimos trabajando la idea de que fuera, por un lado, tratamientos contextuales y trabajar con activación conductual, que se hace bastante fácil de enseñar, bastante manejable y rápido de aprender, y, de, a, y luego hacerlo bastante accesible. Esos eran nuestros dos propósitos, ¿no? Que Ujú. realmente se cumpla esa idea de que llegue a lo más de personas. Y nos pasó, porque ahí yo sé que a muchas personas la pandemia les puede haber golpeado muchísimo, pero para nosotros la pandemia nos abrió una puerta a llegar a más personas, ¿no? Y terminamos Uy, teniendo... ¿Sí me te escucho. escuchas? Sí, 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 sí. Te escucho Ok, perfectamente. Ha se, cambiado se como le el audio bajó raro, la pila. ajá, pero se Entonces, escucha. te decía, terminamos teniendo mucha, muchas personas que participaban de otros países y fue realmente lindo eso. Fue realmente lindo, nos pasó con DBT y sin darnos cuenta, Intercontext ya era una realidad. Fue Qué así bonito. como nació, como la idea de hacer accesible los entrenamientos y fuimos tocando puertas, ¿no? Buscando a algunos profesores y así llegamos a uno, a otro, así nos conocimos y se fue haciendo más lindo y más grande el grupo y bueno, ahora ya abrimos la primera formación en AD que a mí particularmente me mueve mucho, es como un pequeño sueño hecho realidad. Totalmente. Déjame que comparta pantalla para que podamos verla. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Aquí se ve, ¿cierto? Sí. Ahí está, ahí está. La José, verdad, permíteme un minuto mientras traigo unos audífonos sí, distintos por porque desde... supuesto. Yo Ok, mientras comento con los compañeros y las compañeras que no estén viendo este programa, y ahora te unes. ok. Estábamos Ahí, diciendo, ¿no? Ese excelente programa que tienen los compañeros de Intercontext, pues aquí lo veis, ¿no? Con Manuela Conel, con Francisco Ruiz, con Graciela Robner, con Gabriel Genice, con José Olí, qué estupendo, José qué Olí, bárbaro, wow. ¿no? Con Mauricio Mal, wow, Ah, wow, wow, qué Mauricio bárbaro. Murcia, con David Marder, con quien tuve la oportunidad de hablar, ¿no? En la clase, y con Ariel Fox también, por supuesto que sí, ¿no? Qué excelente son los dos, ¿eh?
qué buena experiencia tuve coincidiendo con ellos, con Cristian Arpa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y los módulos, ¿no? Quiero decir, los módulos son, la verdad que Sí, inmejorables, ¿no? Se empezó por porque filosofía, ¿no? Por bases, ¿no? me gustó eso. Era algo que comentábamos mucho con Juan Martín, porque a mí me gusta mucho cuando Juan Martín habla de tener los procesos y las bases de los tratamientos que uno comienza a emplear o de los que hace uso en terapia, ¿no? Porque si no estamos medio perdidos. Totalmente. Y nos pasó eso cuando hicimos la formación en contextuales y no lo íbamos a dejar fuera en la formación en ACT, porque si entramos a trabajar ACT desde sus procesos en sí, dejaríamos todo de lado todo lo que viene a ser la raíz y las bases de esto, ¿no? Ujú. Entonces terminaríamos siendo ahí sí verdaderamente una secta que no reconoce bien desde dónde salió la idea de trabajar contextualmente o qué realmente es ser contextual, ¿no? Entonces empezaríamos a intentar el hacer ACT como una técnica o como algo más que yo le voy a aplicar al paciente sin reconocer que ACT es todo un proceso que se va creando, ¿no? Qué bueno. Tenemos también en RFT, ¿no? Francisco Ruiz, Graciela Robles y Sí, Mauricio, ¿no? ahí a ver Me si parece sale algo excelente. lindo. Yo considero, honestamente, que no hay nadie mejor que Francisco para transmitir RFT, ¿no? Y por una simple razón, qué paciencia ha tenido discutiendo conmigo, ¿eh? Es decir, qué Sí, capacidad de transmitir, ¿eh? Y qué capacidad de, oye, de enseñar, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Y de ir al punto, ¿no? totalmente, Y eso es algo totalmente, que yo reconozco, vaya, si no está viendo, si lo veo, si tal, se lo agradezco enormemente, ¿no? Porque es genial, ¿no? Poder discutir, ¿no? Y poder decir, oye, mira, pues yo opino esto, no me convence, esto sí, esto no, ¿no? Y dentro de eso es un docente excelente y sí. transmite realmente, ¿no? De una manera racional, ¿no? De una manera, pues, con una base brutal, una base brutal, ¿eh? Sí, es verdad. Y ahí creo que también el hecho de investigar en ello, ¿no? Claro, Lo que um, me hace pensar que en verdad Francisco para hablar de RFT es el más indicado en este caso. Bueno, para nosotros es un orgullo enorme, porque es como pensar enseñar ACT desde quienes realmente hacen ACT, ¿no? Y parte uh-huh, de su historia en español, por lo menos. Nos pasa lo mismo con Manuela, que uh-huh. hay poquitísimos ACT Peer Review Trainer y tenerla a ella o Graciela, por Ajá. ejemplo, es una locura. Y ya por ahí nos vamos colando nosotros dos, ¿no? También, por supuesto, por supuesto. Qué bueno. También, ¿no? Pues la Act Matrix, ¿no? Que es tremendamente pragmática, ¿no? Es un modelo pues tremendamente pragmático, ¿no? Sobre todo, pues como siempre, ¿no? Si se saben los principios psicológicos básicos, ¿no? Sí, Eso por que supuesto. esa es la clase que sigue, ¿no? Ajá, ajá. Y aquí, bueno, pues metáfora, toma de perspectiva, atención al presente. También hay que manejar, ¿no? Ver cómo con el propio lenguaje podemos crear experiencias, ¿no? Podemos facilitar, podemos crear un contexto en el cual las personas respondan de manera diferente, ¿no? No voy a adelantarte, Mario, ¿eh? Esto ya lo veremos en clase, ya sabéis. Sí, pero me parece lindo, por ejemplo, que lo tomemos desde esa perspectiva, ¿no? Y así ya no nos encontramos repitiendo la misma metáfora con todos los pacientes, ¿no? Así es, así es. Oye, hay algunas que funcionan, la de la pero arena movediza en un paciente claro, que no conoce la arena. claro. Que nunca ha salido de su habitación, ¿no? Entonces, Sí, imagínate. claro, siempre, ¿no? Tenemos que ver, ¿no? Tenemos que, como yo digo, ¿no? Co-construir, ¿no? Construir con el lenguaje de la persona, ¿no? Y además es tremendamente más divertido para el propio terapeuta, ¿no? Porque yo creo que es más estimulante, ¿no? También, y más potente, si tenemos en cuenta, obviamente, pues la historia de la Sí. persona, ¿no? Y más despierto, ¿no? Creo que eso demanda un terapeuta bastante despierto, bastante Así es, atento. así es. Bueno, ACT en afectividad, infancia y adolescencia, dolor crónico y trauma. Sí. Qué interesante.
es súper, súper completo, ¿eh? Súper completo el programa, de verdad. Échale un ojo, vaya, a las personas que nos estáis viendo, ¿no? Échale un ojo porque es algo que merece la pena una barbaridad. La verdad, además, los compañeros que vais a encontrar dentro, que esa es otra de las cosas, ¿no? Si los docentes, muy bien, vale. Pero es que además, el alumnado que hay, yo me encontré en la clase, ¿no? Fue totalmente participativo y muy dispuesto, ¿eh? Es decir, es algo que se agradece muchísimo y formar parte de ese contexto en el cual las personas que participan, más allá de los docentes, ¿no? Y de este rollo, ¿no? También aportan, ¿no? Y también es un pequeño grupo, ¿no? En el cual se hacía un aprendizaje comunitario, ¿no? Es de lo que se trata. Pero en realidad es algo que encarna ACT. Me gusta mucho que dentro de los valores o del espíritu que guarda este modelo eh, haya ese intento porque todos sean iguales y vayan creciendo y aprendiendo juntos, ¿no? Ujú. Entonces no tienes al terapeuta que te mira desde arriba para poder entrenarte, ni al estudiante que escucha calladamente y sin opinar indiscutiblemente lo que se va diciendo, Ujú. ¿no? Sino que se forma un contexto de aprendizaje, que al final es lo mismo que sucede en terapia. Así es. Muchas veces lo comento, ¿no? Digo, mira, es que no, difícil, ¿no? Quiero decir, cuando vas implementando, ¿no? Esta manera de trabajar, ¿no? Que también tiene que ver con una manera de estar en el mundo, ¿no? Pues no eres diferente, ¿no? En terapia, en consulta, después en el día a día, después como docente, ¿no? No somos sustancialmente diferentes, ¿no? Sino que vamos pues, desplegando, yo creo que vamos entrenando repertorios, ¿no? Amplios Ujú. de comportamiento, ¿no? Totalmente. Bueno, lo dicho, echarle un ojo, ¿eh? Porque el programa es excelente, excelente. Eh, ya sabéis que, bueno, podéis matricular, cuando queráis. Cuando queráis, las inscripciones están abiertas, entonces os podéis matricular, claro que sí. Eh, y bueno, pues Mauricio, no te iba contando, ¿no? Tú también ¿no? me dijiste lo que te gustaba la nueva formación que hemos lanzado. Me pareció una maravilla, realmente. Me gusta mucho los temas que han incluido. Eh, eh, Hablabas hace un momento de visibilidad Sí. y creo que es importante que se haga distinción. Por ejemplo, veía ahí en los módulos, ¿no? Ujú. Que hablabas de problemas relacionados a la falta de aceptación en comunidad LGBT, por ejemplo. O sea, tocar a poblaciones vulnerables y poblaciones vulneradas Sí, sí, sí. y hacerlas notoriamente visible en un programa, yo creo que es de lo que hace falta, ¿no? Porque me pasaba antes cuando yo compartía clases con una colega que hacía terapia pareja, eh, que decía esto de que, bueno, la terapia es igual para todos, pero cuando tú llegas a atender a poblaciones que tienen particularmente un motivo por el que sufren y por el que se les castiga o se les vulnera, ya te das cuenta de que no es igual. Y que Totalmente. tienen aspectos muy particulares que si los ves desde afuera, no sé si entiendes realmente la problemática por la que pasan, ¿no? Eh, Atendiendo a parejas LGBT te das cuenta de eso, por ejemplo. Tú que trabajas un montón con parejas, no sé si te ha pasado que hay problemas particularmente de las parejas LGBT que no las ves replicadas en parejas hetero. No, claro, todo lo relacionado con la Todo, aceptación, pero sobre todo cómo, exactamente. y hay muchas dificultades, sobre todo con cómo cada miembro de la pareja afronta, ¿no? Afronta algo que en parejas de diferentes sexos pues, no hay, no se da esto, No se da eso. no se da, ¿no? Porque la propia legitimidad como pareja no está en entredicho. No está en Sí. entredicho porque está en un contexto que valida, automáticamente valida, pop, ¿vale? Entonces, esa propia experiencia es tremendamente diferente. Y es diferente, pero porque no puede ser igual. Porque hasta que el contexto en el cual estemos no sea diferente a amenazante, porque sigue siendo amenazante, Ujú. ¿vale? Porque si no fuera amenazante, pues no se estarían dando los problemas que se están dando, ¿vale? Entonces, sí que se nota.
claro que sí, ¿no? Y lo comentaba con Laura, ¿no? Precisamente ayer, ¿no? Ayer no, el lunes, ya no sé ni qué día vivo. Hoy es miércoles, hoy es miércoles. Oye, miércoles, Eh, contextual. exacto, eso. Lo comentaba con ella, ¿no? ¿Qué diferencia hay, ¿no? Entre decir persona vulnerable y persona vulnerada, ¿no? Porque no, o sea, quiero decir, lo vulnerable no está dentro. Es decir, no es Exactamente, que uno sea vulnerable porque esté mal él y tenga que entrenar, ¿no? Una serie de habilidades. No, no se trata de esto, se trata de que es vulnerada esta persona, ¿sí? Es vulnerada. Entonces, se trata de ver cómo esta persona puede, sobre todo últimamente, ¿no? Que estamos leyendo más sobre marcos de poder, amenaza y significado, ¿no? Sobre cómo esta persona puede reclamar sus recursos de poder, ¿no? Sobre cómo ujú, esta persona puede reclamar los recursos y puede exigir a la sociedad, ¿no? Su lugar, ¿no? Se trata más de eso antes que de entrenar, ¿no? Resiliencia, ¿no? Una persona exactamente. que está siendo vulnerada no tiene que ser más resiliente. Pienso totalmente lo mismo. Em, Porque si no, quedamos pues en la idea de que, no sé, hasta de un punto de vista mecanicista, creo yo, Uh -huh. subiéndole un poquito más a la persona algunas características suyas, ¿no? Eh, no sé, de autoestima o de lo que fuera, la vas a hacer un poquito más resistente a un contexto que es hostil. Y eso para nada es igualitario. Totalmente. Yo entiendo que muchas veces esto puede asustar, ¿no? Porque decimos, bueno, José, y si no entrenas habilidades con la persona, entonces, ¿qué carajo haces en consulta? ¿No? Sí. Entonces, ¿qué carajo haces, no? Y precisamente, ¿no? Pues esta formación da respuesta a eso, ¿no? Para saber que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Que estoy totalmente de acuerdo en que no son cosas como muy frecuentes, ¿no? Pero no son frecuentes, pero pues simplemente porque no se hacen. Esta tautología de la frecuencia, ¿no? Ujú. No es frecuente porque no se hace. ¿Y por qué no se hace? Pues porque no es frecuente, ¿no? Como por ejemplo el hecho de invitar a otras personas a consulta, ¿no? El hecho de hacer consulta a tres, ¿no? O ir Ujú. a un contexto que sea socialmente amplio, ¿no? Es decir, tener consulta en un espacio público, ¿no? Que no sea algo privado, ¿no? Ya lo decíamos, ¿no? En la clase, ¿no? Que esto de que la consulta tenga que tener lugar entre cuatro paredes, ¿no? Que nadie te escuche sobre tu dolor, ¿no? Sobre tu sufrimiento, no hay nada más individualizante que esto, ¿no? En uno de los capítulos, ¿no? De un manual decía, ¿no? Como esto me recuerda mucho al confesionario judeocristiano, ¿no? Ujú. A cómo tú vas ahí a expiar tus pecados, ¿no? Pero es el mismo setting, ¿sí? Es el uno a uno, ¿no? Con el Ujú. secretismo más absoluto, ¿no? Tan secreto que quien te confiesa, pues está detrás, ¿no? Está en una cabina, ¿no? Y la similitud de esto con el psicoanálisis también, ¿no? En el cual, pues, el terapeuta muchas veces se pone detrás y tú no miras al terapeuta, ¿no? Ujú. Sino que si la rejilla, ¿no? Pues cumple una función pues, de evitación, pues, enorme, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, pues, ¿cómo tener en cuenta, ¿no? Todo este tipo de asuntos, ¿no? Para crear una experiencia terapéutica más social, ¿no? Y aprovechar sobre todo lo social, el potencial social que tiene pues, la recuperación del bienestar, ¿no? Sí, no, de hecho, cuando lo vi, porque lo vi ayer, pasa que no me conecto tanto a esto, pero no sé si le lanzaron ayer o hace poco, me pareció muy lindo que se haga bastante visible el hecho de que haya poblaciones vulnerables, ¿no? O el saber qué hacer o cómo responder a necesidades específicas, que en algunos casos puede ser atípico. Bueno, para mí, te comentaba en cuanto a esto de temario LGBT, sí es bastante típico, pero en otras consultas ya se torna infrecuente, ¿no? Uh -huh. O sea, en otros colegas, no, generalmente es atípico o les pasa esto que te contaba que le sucedía a una consultante mía que no lo comenta por la vergüenza, por el temor o por el miedo,
porque ya mismo el contexto empieza a ser hostil. Incluso se muestra al terapeuta como alguien que forma parte de ese contexto y también podría ser hostil, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. Pues sí, este era el programa, ¿no? Y quería pues enseñártelo, ¿no? Y ver, ¿no? Pues qué te parecía, ¿no? Eh, bueno, pues tiene pues, la misma característica, ¿no? Que tenemos con nuestra metodología formativa, ¿no? Que es de acceso al instante y aprendizaje flexible, ¿no? Que la persona pues vaya avanzando a su propio ritmo, ¿no? ¿Qué te parece el cambio de logo? ¿Qué te parece el nuevo logotipo que tenemos? Me encantó. Realmente sí. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Tuvimos un lío. Me di cuenta que cambiaron el logo hace 2 días en Sí, Instagram. Sí. Y me pareció súper lindo. fue un poco desafío porque queríamos ver cómo tenemos pues, esta actualización, ¿no? No un cambio, sino una actualización, ¿no? Que conserve, ¿no? Pero cada mes signifique más, ¿no? Entonces, es todo un desafío. Los temas de diseño son un desafío. Déjame decirte que es de las cosas que más me quitan el sueño, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de a lo mejor, ¿no? Cuando sacamos una nueva formación, ¿no? Ver qué imagen tomamos para la portada, ¿no? Qué color, ¿no? Es eso. Eso es un jaleo. Sí. Eso es un jaleo del carajo, ¿no? Sí. Eh, Pero bueno, está lindo. Realmente está lindo. Me contaste hace tiempo que estaban trabajando en eso. Mira, me lo comentaste creo que en octubre, ajá. como Sí, para que las personas se puedan hacer una idea cuánto tiempo tomó. totalmente, totalmente. O sea, es algo que tú dices, ay, qué bien, qué fácil, ¿no? Que va. Generalmente las cosas, cuando nos involucramos en ellas, las cosas tienden a complicarse, pero complicarse en el buen sentido de la palabra, ¿no? Complicarse porque tienden a tener más elementos, ¿no? Si algo crece, Sí. ¿no? Tiene más elementos, ¿no? Que no necesariamente signifique esto que tengan que sea más difícil, ¿no? Aquí se hace la diferencia, ¿no? Entre difícil, fácil, simple y complejo, ¿no? O algo puede ser tremendamente simple. No sé si te pasa porque, por ejemplo, cuando diseñas o diseñan los cursos, proyectas una idea, ¿no? De cómo quisieras que sea. Nos pasó con ACT, porque con ACT, cuando inicialmente pensamos, dijimos, bueno, que sean 6 meses, pero después ibas pensando, y este tema que no se quede afuera, porque si se queda afuera, queda como que incompleto el programa, ¿no? Ya que entre. Y ese que entre ya es un mes más, ¿no? Y sucede esto. Lo Total. decías el sábado, es recontra laborioso el diseñar algo así. Sí que lo es, sí que lo es. Me consta, sí, sí, sí. Qué bueno, qué Sí. bueno. A ver, algunos comentarios que tenemos más por aquí. Mira, Evelyn, qué gusto, poder tener este espacio para Evelyn, ¿no? Que dice, me da mucho gusto escuchar sobre psicología en español. Hay terminología que he olvidado ya que mi trabajo es en otro idioma. Gracias por eso. Desde Ah, qué lindo. Suecia, desde Suecia. Qué bueno. Allí tendrá que estar haciendo, ya tú, si en Málaga hace frío, no me quiero ni imaginar lo que hará por allí. Pobre, pobre. Evelyn, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Y aquí DBT, ¿no? Aquí Ángel dice, DBT con el pasado de Linhan tiene un toque de secta, pero dice, pero es una secta con evidencia y eficacia, le entro. Pasa eso. Es muy. Víctor me va a matar si de esto, pero es muy secular de BT. De la secta secta, ¿eh? Sí, sí, sí. Ángel, pues te Pero vamos a habría invitar que. algún No miércoles. sé, ese es para hacer todo un debate sobre la evidencia. Ujú. Por ejemplo, este sustrato de vulnerabilidad biológica de la que se suele hablar. Sí, eso está muy, bajo mi punto de vista, está ahí, ¿no? Es decir, bueno, es una hipótesis que está, ¿no? Pero para empezar, ¿cómo la testeas, no? Es Exactamente. gana ¿Cómo entonces. notas esa vulnerabilidad? Es algo aventurado, ¿no? Pero yo creo que eso se ha hecho para ser amigos del modelo biomédico, ¿no? Para llevarte bien con psiquiatras, ¿no? Es un poco, ¿no? Creo yo que se ha metido por ahí, ¿no? Para ser amigo de todos, ¿no? Y bueno, Sí, para gustar a todos.
Pero, ¿no? Ahí sí, no sé si es la evidencia. Claro, podría ser que la práctica valida el modelo, pero no la teoría necesariamente. Exacto. Es decir, que algo funcione, pero no porque por lo que dice la teoría que funciona, ¿no? Ujú, exactamente. Sí, Y sí, hace falta mucha investigación en procesos. sí, exactamente eso de... Porque se empiezan a asumir cosas, ¿no? Que al final se terminan dando por hechas, pero si hay algo que se está validando es la práctica clínica quizás o que dé resultados, pero la teoría... Hace falta ahí diferentes diseños de investigación que permitan testear esas hipótesis, ¿no? Porque con un estudio controlado aleatorizado no puedes testear eso. Ese diseño no te permite, ¿no? Es decir, tienes que hacer... Es bastante hipotético, ¿no? Ajá, así es, así es. Ahora tengo la suerte de dirigir un trabajo, ¿no? Un trabajo fin de máster, ¿no? De una compañera excelente, que me interesa muchísimo. Esta compañera no está investigando sobre los procesos de aprendizaje que pudieran explicar la eficacia de las técnicas conductuales contextuales en TCA, en problemáticas de la Ujú, administración. Entonces, pues, está haciendo una revisión, ¿no? Y a partir de ahí va a plantear, ¿no? ¿Por qué las técnicas que más se utilizan, por qué pudieran tener eficacia? ¿Cuáles son los principios básicos, ¿no? Que están implicados en que esas técnicas concretas y no otras ujú. expliquen, ¿no? Y la verdad que es excelente, ¿no? Qué bueno, Mauricio. Buenísimo. No, Voy a dejar ya de compartir. los colegas que les gusta DBT se van a enojar un poco. Sí, ¿Te acuerdas cuando decíamos que vamos a enseñar DBT sin disregulación? de burra. Total, bueno, sí, si algún compañero que está especializado en DBT se ofende, mil perdones. Y bueno, pues le sugerimos que se regule, ¿no? Que se pueda, ¿no? Aplicar, ¿no? Esta regulación. Ah, es broma, es broma. Muy bien, Mauricio. Qué placer charlar contigo, ¿eh? Como Qué siempre, bárbaro. No, a como mí me siempre. encanta, Qué bueno, realmente. qué bueno, qué bueno. Esperemos estar viéndonos por aquí de nuevo, que ya te daré la coña de nuevo para que te unas a alguna otra charla que tendremos algún que otro miércoles. Por supuesto que sí, Estaría perfecto y ahí nos reunimos para hablar. por supuesto, por supuesto. Aquí comenta, ¿no? Mira Evelyn, ¿no? Que nos comenta, ¿no? Dice, sí, aquí hace frío, pero lo peor es la oscuridad. Eso afecta mucho a la salud, claro. Sobre todo de gente sola. Sí, bueno, en Suecia tienen periodos muy largos de oscuridad, ¿no? Imagino, sí. Imagino que será, pues, creo que las estaciones, ¿no? Son tipo, Sí. pues, a lo mejor 1 hora o 2 horas de luz. Evelyn quizás me va a corregir, pero ¿es que a Suecia le llaman la Tierra del Sol de la medianoche? ¿O estoy equivocado? No tengo ni idea. A ver qué nos dice Evelyn. Evelyn, pregunta para Evelyn. Pero sí, creo que tiene estaciones muy marcadas y de periodos muy variables. Bien. Y creo que también hay como muy poquitos días, creo, ¿eh? En los cuales hay mucha luz. Exactamente. Y apenas en la noche. Y cuando oscurece, realmente oscurece hasta el día es bastante oscuro, o cuando es soleado es hasta muy tarde. Ajá, mira, sí, dice en el norte, claro, más pegado al círculo polar, ¿no? Imagino. Claro, es verdad. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, estoy aprobado en geografía, entonces. Muy bien, compañeros, compañeras. Vamos a ir despidiéndonos. Mauricio, Gracias por la invitación, compañero. De gracias. verdad que sí. Un placer enorme, un rato increíble. Ya digo, por supuesto, habrá más charlas, claro que sí, Totalmente, nos vamos a encontrar siempre. por supuesto. Un abrazo, compañeros y compañeras, como siempre, lo mejor para ustedes. Y bueno, pues nos vemos la próxima vez que nos veamos, ¿sí? No puedo garantizar nada más. Así que cuidaros muchísimo. Pásenla bien. Y como dice José, si sufren, ¿te acuerdas? Ajo y agua, ¿no? Era a sufrir bien, ¿no? A A sufrir bien. sufrir bien. Hay que sufrir, ¿no? Pues a sufrir bien, ¿no? Y lavaros las manitas y utilizar tapabocas, sí, también. Ser prudentes con eso. A ver, a ver. Cuidaros muchísimo. Hasta otra, Mauricio, hasta otra. Cuídate, José.